tal? Bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Y en esta ocasión tengo el gusto y el honor de tener como invitada a Mabel Moraña, una de las mujeres más brillantes y que más ha pensado sobre el arte contemporáneo en el mundo. Es catedrática de la Universidad Washington en San Luis, Missouri, y es la titular de la cátedra William Gass en esta universidad. Mabel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Armando, encantada de estar contigo. Mucho gusto. Y invitamos a Mabel a raíz de la publicación de su libro en Bonilla Artigas Editores, que se llama Caleidoscopio, 8 ensayos. ¿De qué va el libro, Mabel? Mira, Armando, el libro se subtitula 8 ensayos, lo que indica que es una recopilación de material de los últimos años que se ha ido juntando a raíz de invitaciones que me han hecho en distintas partes del mundo para hablar de distintos temas. Entonces, en algún momento la gente me pedía acceso a esos materiales y me pareció buena idea ponerlos juntos porque aunque son temas bastante dispares, de todas maneras lo que tienen en común es una reflexión sobre la relación entre política y cultura en nuestro tiempo. Entonces, desde una cantidad de aspectos de la cultura actual, el libro aborda cuestiones que me parece que contribuyen a hacer un poco más comprensible o por lo menos a plantear debates concretos acerca de la situación de la cultura en el siglo XXI. Como se titula el libro, Caleidoscopio, tú sabes, le doy allí importancia al hecho de que las imágenes conceptuales pueden moverse, ¿verdad? Uno tiene cierto control sobre, digamos, los panoramas que se van formando y al mismo tiempo lo fundamental también es el punto de mira. ¿Verdad? La persona que está de alguna manera arreglando los lentes para que las figuras, los colores confluyan de determinada manera. Uno siempre de algún modo subjetiviza el tema que aborda por la importancia que le da o por los juicios que tiene sobre el mismo. Entonces la imagen del caleidoscopio que uso también en el último ensayo, el más largo y me parece que también el más ambicioso del libro, transmite esa cuestión, ¿verdad? Esa especie de collage de conceptos y de imágenes que vamos armando para acercarnos a la realidad y tratar de encontrarle sentido. También implica en tu misma introducción, lo dices, no solamente esta invitación sobre temas que a ti te interesan, pero que te han interesado a lo largo de los años y que has visto cómo se van modificando y cómo van teniendo diferentes pesos, sobre todo ahora en el siglo XXI, ¿no? Exactamente, sí, son temas a los que regreso de una manera u otra. Tú sabes, mi obra que a esta altura es una producción grande, ¿no? De más de 60 libros, es heterogénea por naturaleza, eh, pero confluye sobre una cantidad de aspectos. Me interesa, como te decía, la convergencia de política y cultura, y tengo mi entrenamiento profesional es básicamente en el análisis ideológico. Entonces, eso ha ido dando como resultado una serie de ejes que son los que recorro en la crítica. Y en este caso, tú sabes, hay una serie de temas, por ejemplo, lo del barroco, a lo que he vuelto a lo largo de los siglos, y hay otras cosas más coyunturales, como por ejemplo lo de la pandemia, ¿verdad? O, digamos, la cuestión de la hidrocrítica, que es una tendencia crítica más actual, etcétera. Entonces, tú sabes, hay una convergencia de temas que estoy reelaborando y otras cosas que aparecen y que requieren cierto acercamiento crítico, ¿verdad? Entonces el libro combina todo eso. Creo que la verdad los temas confluyen para dar idea un poco de cuál es el panorama crítico de esta década, ¿no? Pero además, no solamente de esta década, sino como bien dices, esta relación entre la política y el arte y la cultura
que obviamente de los años 70 del siglo pasado a estos años 20 se han radicalizado o cambiado de una manera que a lo mejor no nos imaginábamos, ¿no? Exactamente. Entonces el libro rastrea esa cuestión, esas transformaciones de los imaginarios y también las persistencias que se perciben dentro del cambio, ¿verdad? El de Retornos del Barroco, por ejemplo, es interesante porque, bueno, tú lo sabes, además de como intelectual, lo sabes como mexicano, ¿verdad? Esa presencia de lo barroco es prácticamente transhistórica, pero va tomando distinto carácter a lo largo de los siglos, va reapareciendo por distintas razones, digamos, nada es completamente casual en la cultura, siempre hay detonantes y hay desafíos, etcétera. Entonces es muy interesante porque un poco también llevada por los requerimientos de los que me invitaron a hablar de estos temas, eh, llegué hasta prácticamente la época digital con lo del barroco. Ujú. Esa barroquización del signo, esa sobrecodificación que estamos viendo, ¿verdad? Y que requiere también una decodificación particular. Pero hay sí una barroquización, una saturación de los significados, una especie de exceso que también se percibía en el barroco colonial, ¿verdad? Ese atiborramiento de la decoración, de los signos, etcétera. Entonces, claro que no es lo mismo, pero al mismo tiempo hay persistencias que están indicando algo, ¿verdad? Entonces, mis trabajos persiguen esas dos líneas, la del cambio y la continuidad. En esa continuidad del barroquismo y de todos estos elementos, ¿tú crees que a final de cuentas lo único que están haciendo es la cantidad de elementos y de conceptos, ocultar la verdad clara y plana? Mira, creo que tampoco el proyecto es tan claramente deliberado como lo mencionas, y también sería un tema de debate cuál sería la verdad clara y plana, ¿verdad? Pero sí son procedimientos que demuestran, digamos, una voluntad de llegar al significado, ¿verdad? Está un poco atiborrado y esa especie de apariencia caótica y saturada es muy propia de las sociedades postcoloniales y particularmente en América Latina. Como tú sabes, hay teorías de que América Latina era barroca ya cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Por su exuberancia caribeña o lo que fuera, ¿verdad? Son teorías, pero evidentemente lo que hay es una sobresaturación, una necesidad de encontrar sentido, digamos, una proliferación de aproximaciones al sentido de lo real. ¿Verdad? Que se da con particular ansiedad y angustia en las sociedades periféricas. Y eso me lleva a la otra pregunta. O sea, una cosa que me gusta mucho del libro, o uno de los ensayos que me llamó mucho la atención, es precisamente el de las periferias y el centro, porque pareciera que las periferias cada vez se van llegando más a ser el centro, ¿no? Estas periferias se vuelven menos, menos un borde, sino van entrando directo al centro, ¿no? Mira, abordé ese tema porque hay mucha elaboración tratando de superar el binarismo, esa cosa dual que siempre tenemos, que civilización y barbarie, que adentro, afuera, que el barroco explota mucho también, arriba, Ujú. abajo, todo ese tipo. Pero porque se considera que son planteamientos reduccionistas, que muchas cosas no se dan de manera clara en un extremo o en el otro, sino en la contaminación de esos polos, en un centro, en un lugar intermedio en el que hay una fluidez, etc. De todas maneras, el concepto de centro y periferia, que tiene evidentemente ecos de la dependencia, de la teoría de la dependencia de los años 60, etc., eh, hay que tomarlo con pinzas en el sentido de que hoy en día, con la globalización se ha acentuado una dirección que ya se veía antes,
esta dualidad centro-periferia se ha vuelto un poco problemática, porque si te pones a pensar, hay innumerables, piensa en Ciudad de México, piensa en Nueva York, en Los Ángeles, en cualquier centro hay enorme cantidad de periferias que lo contienen, ¿verdad? Ujú. Y al mismo tiempo en las periferias hay centros también. Entonces es un dualismo conceptual que tiene mucha más aplicabilidad de lo que pensábamos. Entonces tenemos que darnos cuenta de que esos extremos, esas polaridades, centro-periferia, no son puras, sino que se da que hay una fluidez que va de uno a otro, y evidentemente hay, fíjate, Ciudad de México es un gran centro cultural, político, administrativo, en fin, ¿no? Y una ciudad, una mega ciudad, etcétera. Sin embargo, ¿cuántos periferias la constituyen? ¿Verdad? Y en esas mismas periferias hay centros de poder, centros de producción cultural, hay centros. Entonces, esto demuestra, por un lado, que la oposición centro-periferia hay que tomarla con cuidado, y por otro lado que sigue teniendo vigencia si la vemos con esta atención a la fluidez entre los polos, ¿verdad? Porque es muy interesante interpretar los grandes centros urbanos, centros de poder capitalista, etcétera, desde el punto de vista centro-periferia, porque descubres que no todo lo que es centro. Hay elites, pero por otro lado hay enorme cantidad de marginalidad. Entonces, eso demuestra que centro-periferia sigue siendo una herramienta de trabajo. Ahora, lo que no podemos es absolutizarlo y decir Nueva York es el centro del mundo, como se dijo en alguna época, o Buenos Aires o Ciudad de México, sino ver que son, digamos, relaciones de poder inestables. ¿Verdad? Hay centralización y hay periferización o marginación al mismo tiempo, ¿verdad? De la misma manera que hay hegemonía y hay subalternidad, y una define a la otra. Entonces, eso trabajo un poco ahí en ese ensayo, eh, un poco entrando, tú sabes, en polémica con ciertos planteamientos muy puristas desde el punto de vista teórico, que dicen, bueno, esto se acabó, esta polarización que hacíamos antes es equivocada, hay que concentrarse en la fluidez, pero todavía eso sirve para que entendamos que hay núcleos de acumulación de poder y hay otros que no tienen nada. O sea, esos centro-periferia es la clave del estudio de la desigualdad. Entonces no podemos tirarlo por la borda, ¿me comprendes? Entonces Sí. estoy tratando de analizar esa cuestión. Esas realidades polarizadas son un dato de la realidad. Si tú observas, tú caminas por Ciudad de México y tú ves el que tiene mucho, el que no tiene nada, los centros, ves, qué sé yo, los Coyoacán y ves Tepito, ¿verdad? O sea, eh, hay todavía oposiciones fundamentales. Y que a simple vista parecerían esta división binaria que tú dices, pero ya adentrándonos un poco más en esta misma parte de que cada una tiene su centro y su dualismo, se vuelven mucho más diversas y mucho más ricas, ¿no? Se ve la fluidez que las contiene. ¿Sí? Entonces es un ensayo así para repensar un poco esas herramientas críticas, porque fíjate, estamos en una época de transformaciones y las categorías que tenemos para interpretar lo que está pasando, y fíjate, te estoy hablando desde el Estados Unidos que es ahora, en estos Ujú. días, que es un infierno, sinceramente. Nos faltan categorías para nombrar estos fenómenos sociales, políticos, económicos, etcétera. Entonces es un momento también para reflexionar sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Sobre qué herramientas nos dan las ciencias sociales, qué nos viene de las humanidades y qué tenemos para enfrentar a la tecnología, para asimilarla y también para cuidarnos de ella, ¿verdad? O sea, hay una serie de planteamientos que requieren realmente que retomemos el pensamiento crítico y teórico. Eso creo.
Estoy de acuerdo contigo, porque además, como tú bien dices, el momento en que estamos viviendo, yo no diría nada más Estados Unidos, sino diferentes países y sociedades, pareciera querer regresar a todo, a una, a un puritanismo muy, muy radical, ¿no? Donde solamente haya pocas categorías y sean antagónicas. Exacto. Y es tremendo, ¿verdad? Porque no estábamos preparados. Creo que nadie esperaba esta radicalización por este lado, este fundamentalismo que estamos viviendo, religioso, político, cultural, Ujú. civilizacional. ¿Verdad? Estamos enfrentando un mundo polarizado, ¿no? En pie de guerra, de unos contra otros. Y es una gran problemática. Pero te digo, también a nivel nacional. Las naciones Claro. también están al borde de un colapso en esos principios de unidad, de unificación, de centralización. Todo eso está como explotando, ¿verdad? Y luego tenemos otro tema sobre el que he trabajado mucho, sobre el cual no hay nada en este libro, pero hay en otros, que es el tema de la migración. Ese es un gran, gran tema. Yo publiqué un libro de 800 páginas inmenso sobre el tema de la migración y ahora va a salir una edición en inglés más pequeña, porque ese libro primero que lo publiqué en España no se puede ni mandar por correo, porque es como un bloque, tú sabes. Pero mis editores muy generosamente aceptaron publicarlo entero y ahora estamos viendo la necesidad de que circule de una manera más fácil en inglés, entonces va a salir, la Universidad de Pittsburgh va a publicar una versión. Pero el tema de la migración nos enfrenta a una gran problemática, donde hay el tema centro-periferia y el tema del otro, yo y el otro, otro dualismo, Ujú. ¿verdad? Toma dimensiones dramáticas, por no decir Por- trágicas. no, sí, como dices, yo iría más bien hacia lo trágico y además a una ceguera, porque finalmente toda la humanidad ha evolucionado y ha caminado a través de migraciones. Pero es hoy, con estos discursos pseudonacionalistas, que estamos viéndolo como un problema, lo que en realidad ha enriquecido y ha hecho que el mundo florezca como lo conocemos, ¿no? Mira, y en países que son como Estados Unidos y como mucho, como en mi país, yo soy uruguaya, imagínate, son países de aluvión, son países formados en base a inmigrantes. Y además, Ujú. ¿quién de nosotros no tiene inmigrantes en sus generaciones anteriores? En Claro, este país, en Estados Unidos, no hay nadie. Aparte, y esa es la naturaleza de la globalización también. Entonces, pero al mismo tiempo la cuestión de los límites. Fíjate, la globalización nos promete integración y han proliferado los límites y las fronteras como nunca antes, a así todo es. nivel. Entonces hay ahí contradicciones, 268 millones de personas flotando como migrantes todavía sin destino, esperando asilo, esperando, tú sabes, algún tipo de regularización o simplemente yendo de un país a otro, tratando de encontrar un pedazo de terreno donde armar una vida. Porque tú sabes, y lo que está sucediendo es que las antiguas colonias, por ejemplo, los africanos, a los que les quitaron todo, las grandes compañías, el imperialismo europeo, etcétera, vuelven por sus fueros, vuelven a Europa tratando de encontrar, no que sea un proyecto tampoco consciente o deliberado, pero es lo que pasa. Vuelven a los centros del capitalismo a tratar de encontrar recursos que le fueron arrebatados por el colonialismo. Fíjate el caso de México, que perdió la mitad, una inmensa parte del territorio, ¿verdad? A Estados Unidos. Y ahora para entrar en Estados Unidos por tierras que eran mexicanas, ¿verdad? O encuentran los obstáculos que encuentran. Y sinceramente nadie se va de sus países natales porque quiera, Exacto. ni porque le encante la vida que se hace en otras partes, sino porque no se puede sobrevivir. ¿A raíz de qué? De la explotación capitalista que se viene desarrollando desde hace siglos. Entonces hay que entrar en esos temas y ver por qué las cosas pasan. Y esto es uno de los primeros efectos de la globalización.
Empieza la globalización y explota la migración de una manera increíble. Entonces, yo he estado dando muchas conferencias en Europa sobre esto y siempre les recuerdo, y este es el final de la simpatía que me puedan tener, que después de la Segunda Guerra Mundial salieron 60 millones de europeos buscando asilo y lugar donde vivir y que nuestros países los recibieron con los brazos Ujú. abiertos. Así es. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, Y sí, México lo sí, sabe. Igual que México fue sí. increíblemente abierto a las dictaduras del Cono Sur y a todo que, ¿verdad? Pero ahora cuando aparece la gente a la que le quitaron todo, ¿verdad? Como los africanos se mueren en el Mediterráneo. Llegan en balsas, llegan en gomas de auto o de camión tratando de flotar hacia el continente. A ver, Ujú. señores, estamos ante un problema de humanitario, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí la cuestión de los límites, de los bordes, de las oposiciones, de centro-periferia adquiere un nuevo sentido. ¿Me comprendes? Sí, Y hay que totalmente. recuperar eso, ese centro político de la cuestión. No es solamente que la cultura cambie y ahora a la gente le gusta ir de un lado al otro y ser nomádica o lo que fuera, y no podemos romantizar eso, ¿verdad? Es una época de tremenda crisis de desigualdad. Entonces creo que hay que retomar críticamente esta cuestión eh, y que, en fin, yo vengo de la crítica literaria, pero he cambiado evidentemente hacia la crítica cultural, aunque no he dejado de hacer crítica literaria. eh, y quiero reivindicar, digamos, esta necesidad de repolitizar la crítica. Y yo creo que en ese sentido tienes toda la razón, o sea, porque no puedes separar la crítica literaria o la crítica de cualquier tipo de nuestra realidad social y política, ¿no? Y entonces en toda esta parte que hablas de la migración y demás, también viene al lugar el pequeño o ensayo sobre el capitalismo y los afectos, ¿no? Porque entonces nos hacen voltear a ver de manera diferente o trastocada ciertas ideas. Absolutamente. Mira, para unir lo que estábamos diciendo con esto nuevo. Tengo mucha admiración por este libro de Emiliano Monge, Las tierras arrasadas, un libro Ujú. maravilloso sobre migración, sobre afectos, sobre... ¿Lo has leído? No, Oh, te lo recomiendo porque es realmente una joya de la literatura mexicana. ok. Una de esas cosas que sin duda se está escribiendo mucho y hay mucha Ujú. cosa que anda por el mercado, pero hay libros que van a marcar la historia, ¿sabes? Y este es uno de esos. Las tierras arrasadas, un gran libro sobre el tema de los migrantes centroamericanos que pasan por México, lo que se llaman transmigrantes, no para quedarse en Ujú. México, sino para llegar A a la Estados frontera Unidos. sur de Estados Unidos. Entonces ahí todo lo que pasa, porque todo ese tránsito está controlado por bandas y por, tú sabes, por el Ujú. crimen, el delito, la explotación. Y entonces y en el trasfondo de esta cuestión hay una historia de amor. Mira, el libro es una maravilla y va Ok. dialogando con la Divina Comedia, con el infierno, haciendo citas. Es una obra de arte. Entonces ahí y hay una gran presencia del afecto, porque evidentemente todas estas cuestiones, separarte de la tierra natal, donde están tus muertos, tus antepasados, tu infancia, tu lengua, etcétera, no es algo que se hace con el corazón frío. ¿Verdad? Todo eso es un volcán interior que después se traduce en conductas y en situaciones, tú sabes, el tema del tránsito hacia Estados Unidos es tremendo, entonces no es el único, también Yuri Herrera tiene otro texto en que también se lo presenta como una especie de bajada al infierno. ¿Entiendes? Entonces ahí, ves, la literatura está recogiendo afectiva y metafóricamente los desafíos de una época, está leyendo la época y traduciéndola al código literario. Entonces creo que la crítica literaria, que en esta época me parece que es muy mala en general,
debe de alguna manera enfrentar estos desafíos. Ya no podemos seguir, tú sabes, a ver la importancia del laberinto en la obra de Borges, etc. Tenemos que ir de alguna manera a lo que son los desafíos del presente y a leer el texto literario también como una especie de interpelación al público. ¿Me entiendes? No necesariamente porque el autor tenga claro ese proceso, sino porque el acto de escribir, de la creación misma, lo va llevando por las fuerzas de la época, digamos, por la importancia de estos temas, a ese tipo de planteamientos. Entonces, me interesa ese aspecto de la crítica. Yo soy muy apasionada por la crítica porque me parece que es un instrumento de intervención en lo real, que cuenta, ¿sabes? Que tiene importancia. Y en ese sentido, o sea, esta pasión que tienes por la crítica literaria, ¿tú cómo ves el boom de autoras que de repente están dedicadas más a la literatura fantástica o de terror en América Latina hoy en día? Mira, tú sabes que el libro que publiqué justito antes de Calidoscopio en Bonilla Artigas es sobre eso. Se llama Género y Bio o Necropoéticas en América Ujú, Latina y ahí en una primera parte hago un análisis de la cuestión del género en general, teórica, y en la segunda parte analizo 12 autoras, eh, una obra de cada una, donde desde el punto de vista de la mujer se plantea esta problemática del género. Entonces, desde la maternidad hasta la cuestión, en fin, del neogótico, hasta la cuestión del digital, etcétera. Son 12 autoras, algunas mexicanas. ujú. Eh, entonces, creo que hay una búsqueda muy extensa de tratar de encontrar códigos en los cuales hablar, ¿me entiendes?, de esta época que verdaderamente parece kafkiana. A veces no encontramos, tú sabes, mi primer libro en toda mi vida fue sobre Kafka, Ok. sobre la metamorfosis. Entonces, de alguna manera te das cuenta que hay falta una manera de nombrar lo que nos está pasando. Entonces una se va para el neogótico, otra se va para el mundo de la web profunda, otra se va para la cuestión de las cuestiones de pareja. Hay varias reflexiones sobre la cuestión de la maternidad, de lo que significa ese mandato social de que la mujer tiene que tener hijos, ¿verdad? Ujú. Algunas de las cuales se sienten muy identificadas con ese proyecto y otras no, ¿verdad? Entonces el mundo ha ido cambiando y también esos aspectos normativos, podríamos decir, tienen hoy en día otro significado, entonces hay que escuchar esa cuestión. También tengo un artículo que parece que le gustó mucho a Marta Lamas, que tuvo la gentileza de hacerme un texto para la contraportada del libro sobre la cuestión trans, ¿verdad? Que está ahora sobre el tapete porque sorpresivamente para mí, por ejemplo, que en fin, no me considero feminista así militante, pero seguramente lo soy, en el sentido de que el movimiento homosexual ha rechazado completamente la cuestión trans. Yo digo, cosa más rara, ¿verdad? En el sentido de que si estamos liberalizando y entendiendo que la gente expresa su subjetividad, su identidad a través de su sexualidad, tendríamos que tener, digamos, por lo menos un pensamiento abierto con respecto a esa otra opción que puede no Ujú. ser la nuestra, pero que es la de algunos, ¿verdad? Que Exacto. tienen derecho en la única vida que tenemos a expresarse y a hacer su vida como quieran. En fin, hay una enorme cantidad de temas que están sobre el tapete, eh, tú sabes, y la cuestión de las identidades de género y de raza, todo eso está muy fuerte. Esto porque las identidades nacionales que nosotros vemos funcionar desde el fin del XIX y toda la primera parte del siglo XX han decaído. Y ahora
A ver, ¿quién escribe, digamos, sobre la identidad mexicana a la manera de Octavio Paz? No se puede definir la mexicanidad como si fuera una esencia histórica que Ujú. viene de la época de la Malinche para abajo. A ver, ¿verdad? O sea, estamos en una época de diálogo transnacional, transgenérico, etc. Podemos identificarnos o no con esas direcciones, pero ahí están para ser respetadas, en mi opinión, porque digamos, nadie tiene la verdad en el bolsillo, ¿verdad? Y yo creo que la libertad implica esta pluralización de proyectos. Que lo importante es que los respetemos cuando no son los nuestros, Exacto. justamente. ¿Me entiende? Entonces en el libro planteo todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, pero también tienen que ver con la familia, por ejemplo, con estos nuevos formatos de familia que vemos ahora, dos mamás o dos papás, o una comunidad que adopta niños, en fin, la cosa pluriamorosa, todo ese tipo de nuevos planteamientos que otra vez te digo, puede ser que a uno mismo le resulten o ajenos, pero existen y tienen, y por alguna razón van surgiendo. Eso quizá está dando la idea de que la familia tradicional, normativa, también eh, es una estructura demasiado rígida para el presente. No lo sé. Pero por lo menos hay que pararse a pensar que estas cosas no pasan en el vacío, ¿verdad? Y que es una especie de prueba a los niveles de comprensión y de tolerancia que vamos desarrollando, ¿no? Entonces, por eso creo que la cuestión del género, tú sabes, de alguna manera el feminismo ha quedado un poquito rebasado por la cuestión del género. Ujú. El feminismo ha perdido bastante, a mi criterio, bastante terreno, porque la cuestión del género ha invadido con sus agendas más específicas y no pasa necesariamente por la homosexualidad, pasa Ujú. por una liberalización que lleva a horizontes muy distintos. Entonces, creo que acá hay otra temática, de la misma manera que a nivel de la cuestión de raza y etnicidad, sobre lo cual publiqué también varios libros, algunos colectivos. Y es también otra cuestión, ya no es una cuestión de blancos y negros, ¿verdad? Hay enormes variantes de mestizaje, de mulataje, de cholificación social, de esto, del otro, dependiendo de los contextos. Y todo esto requiere también nuevas aproximaciones, ¿verdad? Sí, y como dices, es un terreno que ahora en el siglo XXI vemos que se mueve día con día, ¿no? Y estos intentos de, por un lado, de simplificar y de volver al pasado, que no pueden detener estos nuevos cambios y estas nuevas formas de pensar que tenemos que digerir y pensar y muchas veces aprender a trabajar también con ellas, ¿no? Sobre todo, imagínate, los que estamos en la enseñanza, ¿no? Universitaria, los chicos quieren que les hables de estas cosas, te hacen Ujú. preguntas, ¿me entiendes? La respuesta no puede ser, son temas demasiado políticos, más vale hablar de otra cosa, es lo que ellos necesitan saber. Claro. Tienen sus propias problemáticas, tú los ves. Hay momentos que los chicos parece que no saben quiénes son, ¿me Ujú. entiendes? Sí, sí. Hay demasiadas opciones también. ¿Me entiendes? Los chicos, bueno, todos los que tenemos adolescentes en la familia, vemos, ¿me entiendes? Nosotros no teníamos Sí. problema en nuestra época, ¿verdad? Porque más o menos estaba claro, ¿no? Para dónde iba uno y quién era y de dónde, a qué provenía, etcétera. La cuestión de la clase también era así, Ujú. completamente clara, ¿verdad? Hoy en día hay otras variantes y hay otra movilidad en todo sentido. Así es. Mabel, yo quiero agradecerte que hayas aceptado platicar con nosotros, aunque sea unos minutos, y preguntarte si en un futuro estarás dispuesta a platicar de nueva cuenta acá con la audiencia de la mesa de novedades de Artefacto. Esto, Encantada. Ha sido un honor para mí y mira, no solo eso, Armando, pronto quiero ir a México a presentar el libro en persona.
Ok, porque tengo dos libros más que publicados con Bonilla Artigas y se ha juntado ahora este tercero, por lo menos los dos últimos. Me gustaría mucho presentarlos. Ya fui una vez a presentar otro y ujú, fue muy bonita la reunión que hicimos ahí en la librería. ok, Entonces, espérenme pronto, en algún momento en que tenga libre unos días, pasaré por ahí. ok, y allá nos veremos en la librería y platicaremos para un video de la mesa de novedades, Mabel. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales o en tu web? Bueno, estoy en Facebook, me encuentran por correo electrónico, tú sabes, la gente me encuentra, créeme. Ok, Sí, sí, sí. Sí, sí. ok, yo soy Armando, ha sido un gran placer. el placer y el honor ha sido mío, Mabel. Muchísimas Qué bueno, gracias. qué bueno. Y yo les recuerdo que Artefacto de Letras es el proyecto Transmedia de Bonilla Distribución y Edición, que tenemos nuestro website, que tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal en Spotify, TikTok, Instagram y nuestras redes en X eh, y en Facebook. Mabel, muchísimas gracias y espero platicar contigo en persona próximamente ahora que vengas a México. Encantada, encantada, Armando. Tomaremos mezcal. Tomaremos mezcal. Perfecto.